estás? Bien, buenos días a todas, a todos. Gracias, Natalia, por la recepción. Hoy día vamos a continuar con nuestra tercera clase sincrónica, ya del curso Trabajo y Soluciones Colaborativas, versión 2, año 2025, con la fecha 6 de noviembre de 2025. Les voy a ir mostrando un poquito la cronología y el proceso en el cual ya vamos en la tercera semana, bien digo, tercera clase. Tenemos siempre esta idea de generar estas clases sincrónicas que permiten hacer una síntesis y centrar los contenidos en los aspectos más relevantes y también poder generar consultas, dudas, intercambio de experiencias, que es la idea de esta modalidad sincrónica. Hoy día les voy a presentar una temática que podríamos decir que reúne un aspecto central de este curso, que tiene que ver con el trabajo en equipo. Ya hemos tenido algunas experiencias que hemos escuchado de parte de ustedes, de los participantes en sus distintas unidades territoriales, de las Cortes de Apelaciones, y también hoy día vamos a profundizar aún más en la importancia que tiene el trabajo en equipo en estos. Yo elegí como dos grandes ámbitos de contenidos a nivel global de esta clase. En primera parte, conocer los elementos que facilitan la construcción de procesos grupales, entendiendo que el abordaje grupal colectivo de alguna forma sugiere e indica ciertos elementos digamos, básicos o fundamentales. Hoy día vamos a trabajar en eso, en el conocimiento de estos elementos que facilitan obviamente estos procesos. Y segundo gran ámbito sería desarrollar la capacidad de fijar objetivos de manera participativa. Recuerden que el curso Trabajo y Soluciones Colaborativas implica elementos de participación, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar fuertemente en poder ahondar en esta materia, ¿ya? Eh, Eso. Antes de pasar allá al desarrollo de la clase, me gustaría saber también que esto es prácticamente una virtud y una cosa constante que yo trato de realizar en los grupos que se realizan acá en el Poder Judicial, es también evaluar cómo ha sido el proceso de revisión del material en plataforma, digamos, en el modo autónomo, cuando ustedes están en sus casas y cuando se van enfrentando al material disponible y la didáctica que también entrega la plataforma. Me gustaría saber cómo se han sentido durante estas semanas, entendiendo de que ya vamos en la tercera semana, ya tienen una idea más profunda de lo que significa la importancia del trabajo colaborativo, de las soluciones que vamos a, a desarrollar después en la práctica. Y eso, quiero antes de partir, quiero escucharlos, cómo se han sentido, porque también lo que vamos a hacer ya hoy día y la próxima semana es ya cerrar el proceso de abordaje para el trabajo final. Entonces es importante evaluar la asimilación de los contenidos. Eso quisiera que ustedes me contaran eh, y poder escucharlos también en sus apreciaciones. Gracias. Te dejo el micrófono abierto. ¿Cómo han encontrado los contenidos? Ya, yo empiezo. No, a mí hasta el momento el curso lo he encontrado muy entretenido. Siento que aún así los cursos no presenciales no es lo mismo porque no estamos
100% dedicados al curso, pero aún así ha sido útil. La plataforma yo creo que ha andado súper bien. Bueno, yo voy en la mitad, me falta la parte 3, pero en general, por lo general se hace sencillo, se desarrolla fácil y no tengo nada malo que decir. Ya. ¿Has sentido que de algún modo las temáticas aluden a las necesidades que se detectaron? ¿Sirve un poquito para poder poner en práctica? ¿Se ajusta a eso, según su opinión, Cristian? En realidad sí, o sea, el curso es de trabajo en equipo y, bueno, ya no recuerdo el nombre, pero sí, el desarrollo va enfocado en eso por ejemplo, lo que es Ikigai lo encontré interesante, lo estudié después por mi cuenta, seguí investigando, así que abre la puerta que uno siga investigando por su parte. Ah, qué bueno. Ya. Bueno, interesante esa perspectiva porque va abriendo ciertas ventanas que, como dice usted, Cristian, permiten a veces despertar curiosidad o indagar. Ya también cuando revisé este contenido me pareció muy atingente, porque también complementa una mirada desde una filosofía muy distinta y yo creo que en la filosofía occidental como que falta un poquito este desarrollo más profundo respecto de la persona, del sentido de la vida, del sentido del trabajo, del sentido del ser. Muchas veces en el mundo occidental somos más bien prácticos y a veces autómatas o a veces robóticos para desempeñar los trabajos. Nos vamos mucho en la mirada de la productividad. Entonces creo que Ikigai ayuda mucho para abrir una ventana distinta, un paradigma diferente de comprensión. Estoy de acuerdo. ¿Alguna otra persona que quisiera compartir su experiencia con plataforma? Juan Luis por Módulo acá, uno, Manuel. 2. Buenos días a Manuel, todos. Primero, mira, no solo con esto, yo creo que un poco cómo nace esta situación, porque la verdad que los cursos nacen a raíz de un estudio de necesidades que se hizo desde la corporación para poder nivelar un poco las cortes de apelaciones que en el fondo son los tribunales que actualmente no están reformados. Entonces, siempre es importante en el fondo establecer como una base del perfil de cargo que tenemos cada uno y justamente estos cursos vienen a reforzar ese punto, en fondo para partir de una base. Y con respecto al curso, particularmente creo que los contenidos, independiente que uno lo haya estudiado anteriormente, siempre es bueno reforzarlo. Eso porque en el fondo uno lo mantiene actualizado. Y lo otro, que en el fondo hay conocimientos que tampoco uno no conoce, que por ejemplo el que acaban de comentar y el que estaba señalando Cristian, en el fondo es algo nuevo. Y ahí también nos permite nuevas herramientas y eso hace que vamos generando un mejoramiento continuo en el fondo en el quehacer diario y el aporte que vamos haciendo en la labor independiente donde nos desarrollemos, ya sea en una corte X o en un tribunal, creo que siempre es bueno ir sumando cosas. Eso por mi parte. perfecto. Gracias. Bien, si no hay más impresiones, podemos continuar entonces con la clase. Como bien decíamos, hoy día se va a hablar de la importancia del trabajo en equipo. Ya, acá hay una definición que quisiera compartir con ustedes. Fíjense, en esta definición hay algunas palabras que son claves a nivel de conceptos teóricos y a nivel de constructos que hoy día también vamos a profundizar. El trabajo en equipo es una cultura basada en el concepto de integración de un grupo de colaboradores de una organización con el objetivo claro de alcanzar la meta mediante la interacción entre los integrantes. Ya aquí uno de los conceptos, yo también traté de subrayarlo, el concepto de integración, el concepto de colaboradores, ¿ya? Porque aquí salimos un poco de algunas palabras tradicionales relacionadas a trabajadores o a funcionarios, como se usa mucho en el sistema público. Aquí estamos hablando de colaboradores. Un tercer gran elemento conceptual es lo que indica la importancia de tener objetivos claros, ¿ya? Porque si tenemos objetivos claros,
obviamente subyace la idea de alcanzar una meta que ya tenemos predefinida y que la comprendemos en conjunto, ¿ya? Y eso obviamente permite generar los elementos de interacción entre los colaboradores, las personas. Entonces, eso me gustaría también, porque esto que estoy comentando también va a ser importante definirlo de manera clara y precisa cuando tengan que abordar la situación grupal de trabajo final. Ya hay elementos que están ahí y que vamos a tener que despejar y que vamos a tener que solucionar. Ya se les va a presentar una situación y de esa situación ustedes tienen que elaborar un plan de intervención, un plan de trabajo, van a tener que leer ciertas realidades que obviamente se van a parecer un poquito a lo que ustedes ya conocen. Entonces, por eso es importante ese elemento. Ahora, hablemos un poquito de las características, ¿ya? De este check que tenemos que hacer, que significa construir procesos grupales efectivos, en el sentido de considerar diversos elementos que contribuyen a la colaboración y al logro de metas comunes. Aquí se presentan elementos claves que facilitan la construcción de los procesos grupales exitosos. O sea, cuando uno estudia los grupos exitosos, quienes realmente logran llegar a sus metas, a sus objetivos, se van a dar cuenta que hay elementos que se repiten, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Cuáles son esos elementos que indica la teoría, que indica el estudio, la investigación en la práctica? Porque a partir de estos elementos que salen y que están señalados, indicados con claridad, obviamente son los que tenemos que poner en marcha en nuestros equipos de trabajo. ¿Ya? El primer concepto, y aquí también este es un concepto transversal para todo el curso, que tiene que ver con la comunicación abierta. Yo acá les coloqué ese monito con la puerta abierta, porque en el fondo una de las situaciones eh, radicalmente fundamentales, aquí hay que irse como al extremo en el sentido de que si usted no tiene este primer concepto a la base, la comunicación abierta, es imposible comenzar a realizar un trabajo en equipo que sea eficiente, que sea coherente, que sea eh, por así decirlo, competente. ¿Ya? La comunicación abierta acá está indicado como expresar libremente ideas, opiniones y preocupaciones. Además, la comunicación abierta también como elemento fundamental establece que los canales que se eligen en la comunicación, se acuerda que hablamos en la primera clase de comunicación y el canal, ¿cierto? El feedback, eh, el mensaje y todos los elementos que tenemos en esta teoría de la comunicación, los ponemos a prueba a partir de la efectividad de estos canales, ¿ya? Entonces, volviendo a la base de la comunicación, lo importante es expresar libremente ideas, opiniones, preocupaciones. Más adelante vamos a hablar de la importancia también de esta comunicación asertiva, pero es importante que sean efectivos, que funcionen, ¿ya? Yo entiendo que ustedes también, como lo hemos detallado en las clases anteriores, también hay elementos de transformación en el Poder Judicial, hay elementos que vienen con una mixtura entre el método tradicional, ya sea de liderazgo, de administración pública, y elementos de innovación. Y ahí, en estas transformaciones, en estos procesos que duran años, la comunicación pasa a ser el elemento premium de esta situación. Es el más importante y el que muchas veces el más difícil de sobrellevar. Es una contradicción. Si bien por una parte el más importante, pero el primero que acusa recibo cuando las cosas no están funcionando bien son asimismo la comunicación propiamente tal en sus formas establecidas en canales formales e informales y obviamente en estos elementos de efectividad. Ya es importante, como les digo, la comunicación pasa a ser un pilar. El segundo punto, ahondando,
con los conceptos importantes, la claridad de los objetivos. ¿Ya? Esto de tener claros objetivos y metas significa que los miembros deben entender y comprometerse. O sea, hay un conocimiento, una comprensión en función de las metas y los objetivos, tienen que tener sentido, pero también hay un compromiso que obviamente establece la dirección hacia dónde se está encaminando la meta, el objetivo, ¿ya? También es importante ahí desarrollar un propósito compartido. ¿Por qué? Porque es importante que logre motivar y alienar a los miembros, ¿ya? Aquí hay una cosa también que se ve en la práctica cuando las personas no tienen metas, objetivos compartidos o no le encuentran sentido, pierde fuerza porque no hay motivación, porque muchas de las personas cumplen por cumplir y no están alineados en el modo actitudinal que se exige a nivel de comprensión, a nivel de conocimientos técnicos, a nivel de emociones, sentimientos, que tenga que tener un sentido del hacer bien, una motivación que empuja, y obviamente los comportamientos que tienen que estar alineados con la actitud, obviamente proclive a la, a desarrollar el propósito que se establece como equipo, ¿ya? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Obviamente, en el tercer punto, acá se habla de roles y responsabilidades definidas. Acá no se puede dar nada por descontado, en el sentido que asignar roles específicos a los miembros del grupo se debería hacer según la habilidad y según la fortaleza. Por eso también es importante sumar este contenido hoy día a la clase que revisamos el concepto de liderazgo, porque uno de los elementos importantes también del liderazgo, y eso también lo revisamos, es poder detectar habilidades y fortalezas, competencias, y las personas deberían ser elegidas y se le debería asignar roles en función de los objetivos y de los procesos de cumplimiento también relacionados a sus habilidades, a su fuerte, a las cosas que hacen bien y que son capaces y se sienten seguros y se sienten motivados de hacer bien, ¿ya? Un tema también importante de transparentar es el tema de establecer claramente las responsabilidades individuales para evitar ambigüedades y garantizar un reparto equitativo de la carga de trabajo. Claramente, uno de los, digamos, de los temas que genera mayor ruido en la distribución de rol y responsabilidades, primero la ambigüedad. Aquí cuando a veces las tareas se duplican o se encuentran en zonas de toma de decisión o de asumir responsabilidades que no están absolutamente claros y se generan ambigüedades, generan tensiones y obviamente genera eh, obviamente un roce entre los integrantes, ya a veces por puntos de vista. Entonces, por eso es importante que se delimite bien el rol y la responsabilidad y además, tendencialmente, que lo que debería ocurrir es que sea equitativo, cosa que también por diversas situaciones a veces no se cumple, por jerarquía, etcétera, o por tareas ya asignadas. Ya eso es importante también entenderlo. Ojalá fuera de reparto equitativo. Así tiene más sentido y tiene más profundidad el- la puesta en marcha de los objetivos. Un tema que es netamente humano y un tema que es netamente fundamental en todo lo que significa trabajo en grupo, trabajo humano, grupos de trabajo, equipos de trabajo, ya sea en el mundo profesional como también en el deporte, para los que practican deporte en equipo, es el concepto de confianza y cohesión. Acá se establece que es importante fomentar un ambiente de confianza y de respeto mutuo entre los miembros del grupo o del equipo. Realizar actividades de team building para fortalecer la cohesión y construir relaciones sólidas. Está comprobado,
científicamente, está comprobado en la práctica que los grupos que logran establecer elementos asociados a la confianza y a la unidad, con otras palabras, con sinónimos, confianza, unidad, logran establecer procesos de cohesión, de unión, de solidez. Ya es importante que la confianza y la cohesión permite desarrollar equipos sólidos, equipos resilientes, equipos que permiten también una amplitud en cuanto a lo que es las conexiones, las relaciones interpersonales que se van dando. Yo aquí quiero hacer una aclaración, porque esto ocurrió también en alguna versión que hice anteriormente. La confianza y la cohesión, por una parte, se confunde un poco con la amistad, ¿ya? Porque todos sabemos que a veces se desarrollan relaciones de cohesión y de confianza con algunas personas que lo asociamos un poquito más a este ámbito de la relación humana más doméstica, más cotidiana. Que tengo un colega que me cae bien, que me parece simpático, se parece a una persona que conozco. Ya esas cosas naturalmente existen en nuestra naturaleza humana, tenemos más afinidad con una que con otras personas. Pero cuando hablamos de confianza y cohesión dentro de equipos de trabajo profesional, efectivamente lo que buscamos es que ya sabemos que no todos vamos, que, bueno, que no somos amigos propiamente tal y que es un grupo de trabajo y del cual tenemos que crear y desarrollar o planificar instancias de conocimiento. Ya, muchos de los equipos exitosos lo que hacen, y eso ustedes también lo saben, eh, gastan su presupuesto de formación, también de capacitación, tratando de desarrollar estos componentes, ¿ya? Bueno, incluso podemos decir ahí que a veces salen actividades dentro de la oficina, indoor o outdoor, pero siempre tiene que haber una planificación para poder compartir espacios de integración humana y de conocimiento entre las personas y generar estos espacios también de enriquecimiento de las relaciones, ¿ya? Donde nos podamos conocer mejor, de mejor forma, donde podamos compartir y podamos establecer márgenes de respeto y de confianza, que es lo que se busca con el desarrollo de actividades de team building, ¿ya? ¿Han tenido ustedes alguna vez tipos de formación de esta área, team building, de trabajo en equipo, hacer actividades fuera, outdoor o hacer actividades dentro? ¿No? Claudia, usted dice que sí. Sí, alguna vez me acuerdo que fuimos con el banco en el que trabajaba a subir la campana. Porque Perfecto. acá uno de los cerros importantes es la campana, obviamente no lo subí, pero no llegué hasta la punta con ellos, pero sí, ¿cómo se llama? Participamos, nos hacían ir ayudándonos, iba gente de todas las edades, porque realmente trabajaban gente mayor y gente muy joven, y fue bien bonito. Siento que eso en el Poder Judicial no se da mucho, que de hecho el otro día respondí una encuesta y eso fue una de mis sugerencias. Se hace mucha vinculación con el medio que, Mm. que ¿cómo se llama? Que tengamos que salir, que vayan colegios, que vayan grupos de personas de la tercera edad, pero entre nosotros no tenemos instancias muchas para compartir. Y esas instancias se dan fuera de horario, entonces por lo general no van. Entonces ahí como que siempre estamos como con el tope de, no, que ya es más tarde, no me puedo quedar. Entonces siempre se generan esos problemas. Sí creo que son importantes. Incluso cuando han hecho actividades con niños pequeños, por ejemplo, antiguamente en mi corte se hacía, ya no sé si en las otras cortes todavía se hace, el Día del Pequeño Ayudante. Yo consideraba que era bien bueno porque uno podía entender cuando un compañero, por ejemplo, llegaba con sueño. Ah, claro, es que tiene una guagua, tiene un niño pequeño, entonces llega con sueño de haber estado enfermo, uno le podía preguntar, uno sabía y podía con eso ayudar al compañero, entonces sí creo que es importante conocerse. Cierto. Sí, hay también instancias donde se puede
se pueden realizar incluso con las actividades de aniversario. Ya a mí me tocó también tiempo atrás dirigir, bueno, en la ciudad de Santiago una situación de aniversario donde se trabajó el team building, ya con actividades de baile, trabajo en equipo, eh, bien como outdoor, por decirlo. Se hizo en verano, al aire libre, y eso ocasionó que mucha gente tuviera que actuar y realizar actividades un poco fuera de los esquemas y donde también se mezclaba mucha gente de distintos estamentos. Ya que eso también es importante porque a veces, como son las instituciones públicas, tienen su jerarquía y sus departamentos y a veces al máximo las personas se conocen por nombre, por mail o porque en alguna parte te encontraste con la persona, pero también es importante traspasar esa barrera y buscar elementos que permitan. Y ahora, no necesariamente tienen que ser todas las instituciones, todo, pero puede ser también pequeños grupos, ya grupos en la oficina, donde se busquen instancias. Yo me recuerdo en la época del COVID, se los doy un tips, ya que se nos ocurrió. Yo, como les explicaba, trabajé en la educación superior, en una institución de educación superior, y como la época del COVID fue muy dura y se hizo todo durante mucho tiempo vía Zoom, online, como estamos haciendo ahora esta clase sincrónica, teníamos 5 o 10 minutos para llevar algo de tu interés, de tu motivación y compartirlo con tus colegas. Éramos un grupo que no éramos más de 8 personas, pero cada semana o cada reunión que teníamos, que era prácticamente mínimo cada 15 días, una vez al mes, incluso en los periodos críticos tuvimos reuniones una vez a la semana con todo ese equipo, alguien llevaba y llevaba parte de sus intereses que no tuvieran que ver con el trabajo. Entonces, hay personas que mostraron sus intereses respecto a la fotografía, de los viajes que había tenido. A mí me gusta la música. Yo, aparte de ser psicólogo, docente, qué sé yo, me gusta, también toco distintos instrumentos, llevé parte de eso. Otra persona llevó sus trabajos cuando pintaba o hacía cerámica en la época antes del COVID, que obviamente todo eso se terminó. Entonces, se fijan, hizo una pequeña exposición de sus trabajos y nos mostró parte de su vida fuera del mundo del trabajo y eso conocer al otro desde la otra vereda, o sea, ver a esa persona que aparte tiene intereses, que tiene motivaciones personales, que ha hecho una trayectoria. Por ejemplo, había uno que había viajado a un montón de lugares y era amante de la fotografía, ahí nos hizo también una pequeña exposición. Fue súper enriquecedor como grupo, algo simple, eran 5 minutos. Todos tenían, era como llevarle un regalo al equipo. Entonces, esas son ideas que no cuestan nada, ¿ya? Solo un poquito de dedicación y derriba muchas barreras de comunicación, porque tú ya conoces al otro en una perspectiva distinta, conoces a la persona, a sus intereses, le conoces la onda, por así decirlo, la filosofía de vida, sus intereses, genera interés por otro. O sea, yo recuerdo que también se daban conversaciones, obviamente, fuera de la reunión. Oye, qué interesante, hoy estuviste por allá. Bueno, que fijas, entonces todos esos elementos a veces solo se necesita un poquito de creatividad, ¿ya? Digo, porque son algunos tips que pueden servir. Vamos con el punto 5 de estos conceptos importantes en lo que respecta a trabajo en equipo. Eh, el punto número 5 habla de la toma de decisiones participativas, ya que eso significa incluir a los miembros en el proceso de toma de decisiones, especialmente cuando la decisión afecta a todo el equipo, a todo el grupo. Ya, es importante, al menos puntos de vista. Muchas veces en organizaciones jerárquicas, instituciones jerárquicas, no se puede a veces eh, alterar la toma de decisión, pero sí se puede compartir y se puede dialogar al respecto, que son cosas distintas. Ya, a veces vienen decretos señalados y son rígidos y son inviolables, por así decirlo, son categóricos, pero sí es importante poder, la toma de decisiones, poder recoger perspectivas,
ya en función de la altura de miras, pues, analizar, comprender, despejar dudas, buscarle el sentido a, a la toma de decisión si hay cambios, por ejemplo, ¿ya? También es importante fomentar la discusión y considerar diversas perspectivas antes de llegar a las conclusiones, ¿ya? La discusión, el diálogo, en el sentido también de generar también análisis grupal, o sea, compartir en lo posible. Aquí se lo digo porque una de las cosas también importantes que vamos a revisar después es cuando uno realiza una reunión, por ejemplo. Y a veces las reuniones, por muy pequeñitas que sean, de equipos pequeños, equipos medianos, equipos grandes, también hay momentos donde se generan de modo espontáneo puntos de vista distintos. Y es importante considerarlo, ¿ya? Obviamente dentro del marco del respeto y dentro del marco de, obviamente, de un tiempo designado para abordar un tema en particular, ¿ya? Eso es importante. El punto número 6 está relacionado a la gestión de conflictos, ¿ya? Establecer protocolos para abordar y resolver conflictos de manera constructiva. Aquí, obviamente, la idea es promover la comunicación abierta, brindar en el fondo una oportunidad para gestionar de la mejor manera posible el conflicto. Nosotros vamos a tener en la última clase un abordaje específico con algunos conceptos relacionados a esto. De a priori les puedo decir que también los equipos maduros, los equipos competentes, eficaces, que logran cohesión, confianza, también se ha demostrado que son más hábiles y más resilientes cuando tienen conflictos de distinta naturaleza. Ya conflictos personales, conflictos con el mundo exterior, con otras empresas, por decirlo de alguna forma, cuando se ven enfrentados en el mundo privado a la competencia y cuando el producto o el servicio que tú vendes está bajando, qué sé yo, los índices de, de productividad, de eficacia, es importante gestionar los conflictos y abordarlos de manera abierta y poder de alguna forma resolver. Siempre a la base de la comunicación, no sé si se dieron cuenta, la comunicación siempre está a la base de todos los elementos que ya mencionamos. El feedback constructivo, ya es importante proporcionar retroalimentación, eso también lo visualizamos muy bien en el esquema de la comunicación. ¿Cuál es la idea del feedback constructivo? Es mejorar el desempeño individual y del grupo. Y como dice acá, celebrar éxito y aprender de los desafíos para fortalecer la mejora continua. Es cuando nosotros también, la semana pasada hablamos del enfoque apreciativo, de destacar los éxitos, los logros y comenzar desde ahí hacia abajo. ¿Por qué es importante el feedback constructivo? Porque si usted pone el acento en las cosas que han funcionado, no es decir que vamos a mentir o que vamos a esconder la realidad. Todo lo contrario, podemos utilizar el feedback constructivo eh, para mostrar, en el fondo, ejemplos o desempeños exitosos o maneras o formas de abordaje que nos permita crecer de modo individual y colectivo. Y también uno, y es una cosa que también a nivel cultural cuesta a veces, destacar sus propios procesos de corrección de errores, por ejemplo. Cuando uno modifica un error que no lo entendía, no sé si a ustedes, yo creo que todo nos ha pasado en el mundo del trabajo, que de repente vamos buscando soluciones y de algún modo a veces cuando esas soluciones no vienen uno está obligado a comunicar esto, ya sea con sus jefes, con los líderes, con los colegas, y a veces en ese diálogo de feedback es donde surgen las soluciones a las situaciones problemáticas, donde podemos aprender a veces a partir de un ejemplo o de una situación. ¿Sabes qué? El típico comentario del colega, mira, sabes que yo me vi enfrentado a una situación similar y yo probé a hacerlo de esta manera y me resultó. Prueba tú o ve o visualiza. A veces es importante ese pequeño detalle que se transforma en un feedback constructivo y que permite desarrollar, ¿cierto? Un proceso exitoso. Este tema también me apasiona cuando hablamos de flexibilidad y adaptabilidad,
porque una cosa importantísima, como decía Violeta Parra, es que las cosas cambian, todo cambia, todos los procesos de la vida son así, ya como dice la canción, cambia, todo cambia, es inherente a la vida el cambio. Entonces, si nosotros nos ponemos rígidos y estáticos, obviamente eso es inadaptabilidad. No podemos caminar juntos quedándonos en el pasado o entendiendo que existe solo un método y una forma para hacer las cosas. Eso prácticamente es la antítesis de lo que se está trabajando en este curso. Trabajo y soluciones colaborativas, eh, de algún modo indica estar abierto a los cambios, permitir que si bien pertenecen a una organización que tiene una estructura organizacional bastante compleja en la administración pública, están pasando por un proceso de cambios y de la cual la misma organización se somete a un proceso de adaptar esos cambios a las realidades y a los contextos, obviamente, de cada territorio, de cada región. Y eso es importante tenerlo claro, tenerlo en cuenta. ¿Ya? Acá dice ser flexible ante los cambios en el entorno, también ante los objetivos o las circunstancias, promover la adaptabilidad para enfrentar desafíos y aprovechar nuevas oportunidades. Em, el otro gran tema importantísimo que tiene que ver un poco con la base también, donde se sustentan los cambios, en los recursos, establecer recursos adecuados. ¿A qué se refiere esto? A asegurarse de que el grupo, el equipo, sea capaz de tener a disposición los recursos necesarios, ¿ya? En cuanto a elementos que puedan ser tecnológicos, humanos, incluso financieros. Ya los procesos de cambio involucran inversión. Yo sé que ustedes lo saben y ustedes lo ven a diario, el esfuerzo que está haciendo el Estado de Chile, el Poder Judicial, para generar cambios, para poder establecer este proceso de adaptación que ya lleva un tiempo y que obviamente todavía está en un proceso fundamental para consolidar, digamos, los objetivos que tiene, en este caso, el Poder Judicial. Ustedes están siendo protagonistas y también, obviamente, tienen que evaluar la importancia que se le está dando incluso a estos procesos de formación profesional, que se conllevan toda esta fuerza, estos recursos hacia esa misma línea, que significa mejorar procesos, innovar, y para eso se necesitan recursos económicos, ¿cierto? Invertir en formación, recursos de tiempo, porque ustedes tienen horas protegidas en este momento. Hoy día ustedes tienen horas protegidas para poder cumplir los requisitos de este curso. Entonces, eso también es inversión, ¿ya? A ver, bueno, y otro, el tema, ya como final, como plantea la materia que tenemos ahí, esto es del manual, es el tema del liderazgo, ya lo vinculamos a la clase anterior, donde podemos entender de que designar un líder, un facilitador, debería ser una persona que sea capaz de guiar, de coordinar el grupo, de dirigir. También es importante promover un liderazgo que inspire confianza, que delegue responsabilidad y que fomente el ambiente colaborativo. Aquí nuevamente tocamos temas de la semana pasada. Ya, el liderazgo debe transmitir confianza para que sea efectivo, para que sea sólido. También debe ser capaz de identificar las competencias de cada uno para delegar responsabilidades, como dijimos, ¿ya? Y donde ojalá a nivel colaborativo tengamos un desempeño equitativo respecto de lo que se está solicitando. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, consultas, comentarios? Ya, ahora vamos a hacer una dinámica, ¿ya?
Vamos a hacer una dinámica que se las voy a mostrar a continuación. eh, y espero que les guste. ¿Ya? Aquí dice dinámica, necesito un voluntario para iniciar. Vamos a, vamos a tener, una vez que comencemos, vamos a tener un voluntario. Yo le voy a enviar una canción eh, que la persona va a tener que cantar, eh, y va a tener que tener su micrófono apagado, porque a partir de la gesticulación va a modular la frase con la boca y los gestos en modo mute para que el resto del equipo pueda adivinar qué canción le tocó representar. Ya, esto para que nos divertamos un poquito, para que hagamos esta actividad de forma también colaborativa, y lo voy a pensar un poquito en fin de año, ¿ya? Eh, en las cosas que suceden a fin de año, cuando ya pasamos fiestas patrias, pasamos ahora, bueno, Halloween que se dio, que no sé, que la gente lo celebra, pero vienen las fiestas de fin de año, ya estamos casi a un mes y medio y ya nos empezamos a preparar para lo que va a ser eh, el cierre del año. ¿Ya? Entonces, vamos a... Necesito un voluntario. Ya. La persona que va a ser voluntaria va a ser la única persona que va a quedar en, em, en mute. Y yo le voy a mandar vía chat un, una canción que va a tener que representar. Ya, quién se ofrece de voluntario? Que alce la voz, que me indique con un dedito. Vamos, y vamos a tener que estar con las cámaras obviamente abiertas, y yo voy a dejar de compartir y vamos a tener que vernos en galería, ¿ya? Vamos. ¿Quién se ofrece? Ya, se ofrece Elizabeth. Ahora invito a todas las personas que abran su micrófono. La única persona que va a tener su micrófono mute va a ser Elizabeth. Henry tiene que activar su micrófono porque vamos a tener que estar dialogando en qué es lo que puede, igual que Claudia, ¿ya? Yo a Elizabeth le voy a enviar una canción, eh, y ella lo va a tener que cantar y representar. Ahí, Elizabeth, desde ahora comienza el juego. Ya, Elizabeth, vamos. Y levante la mano, dijo que no lloró un adiós. Eco, estuvo súper rápido. Ya, ahora vamos a... Bueno, va a continuar Manuel, ¿ya? Manuel le va a tocar la siguiente canción. Ya, Manuel. Elizabeth puede activar su micrófono. Está un poquito más difícil, ¿ah? Esta. La puede vocalizar también, ¿ah? La puede vocalizar. No, no, vamos. Henry, observa. Vamos, Henry. Atrévase nomás.
Pueden tirar nombres de la canción. Es el coro de una canción. Les voy a dar una sola pista, que es una cumbia. ¿Pasos? Sí, por ahí. Ujú. Un paso atrás. Sí. Co- Eh, Pachuco bailarín. Marco el ¡Eso! paso. Pero que muy antigua, Excelente. profe. Está difícil. Gracias, don Manuel. Ya. Ahora Claudia va a tener grande Manuela. Forzó, pero salió. ¿Se fijan que se puede? Ya, ahora pone en silencio Claudia y ahora le va a llegar a usted la nueva canción. Esta es famosa también. Vamos. Loca, loca, loca. Ah, Sí, era mi canción. Muy bien, profe. Gracias. la pilló rápidamente. Ya. Ah, a ver. A Cristian. Ya, Cristian. Esta es fácil también. A ver si la pillamos. No me llegó el chat. Cristian, ¿no le llegó? No. Voy a llevarlo. Ah, ya, ahora sí. No, ahí, perdón. Oh, pero ¿cómo lo hago? Ya, ahora prende su micrófono en silencio. Primero, mute. Está difícil, ¿ah? Vamos, vamos, se puede. Esta la hemos escuchado todos. ¿Un año más? Un año más. Eso, ya. No, no tenía cómo bailarla. Henry, ¿se atreve? Vamos, ya, vamos. Esta también es famosa. ¿Llegó? Vamos, Henry. Estoy con el teléfono porque se cortó la luz acá en Valdivia y quedé sin mi computador. No sé si se ve bien la imagen. Sí, se ve bien. En el día de hoy. No. Donde hace eso es como Bahía.
No era ese allá. ¿Eres la luz? ¿No? Atentos. Eres, es antigua, profe. Sí, sí, más o menos antigua. ¿Eres la razón de estar conmigo? ¿No? ¿Esa es muy antigua? Muy atrás. No puedo dar una pista. Una pista, una pista. Ah, Una pista, cumbia una cumbia también. antigua, se baila el año nuevo. Va dentro de las listas de un año más, Ya, las que se tocan ahí. La toca una sonora. mm, un año más que se va. Un año No, más. no sé, No. ya salió. Eh, ¿El galeón español? Eso. Eh, Bien, bien. Él explicaba el barco, claro. en español, y ahora le toca a Elizabeth, ¿ya? Ya Elizabeth. Esta es media picardona, pero la tiene que ser igual. Eh, ya Elizabeth, ponga su... Henry puede activar su micrófono y ahora lo hizo súper bien. Tomo para no enamorarme. Eh, bravo, bravo, bravo. Anduvimos súper bien. Ya. Eso también le agradezco a todos ustedes por la disponibilidad de compartir en esta dinámica. Naturalmente son actividades que todo este tipo de dinámicas buscan buscar esta instancia un poquito de lúdica, un poco de juego. Se fijan que es una temática en común de cosas que compartimos, ¿ya? Y la idea un poco es eh, derribar ciertos mecanismos de la comunicación y ponernos en otro escenario, ¿ya? Está como simpático esta dinámica y espero que ustedes también la repitan, ¿ya? Con las mímicas y si tienen que algún día hacer alguna actividad, organizarla, todo esto se puede copiar y lo pueden realizar, ¿ya? Es un espacio un poco para romper un poquito el hielo. Pero sigamos en la parte de la teoría y de la práctica. Vamos hacer una síntesis ya de las cosas importantes de fijar objetivos y de este trabajo en equipo, porque como les explicaba anteriormente, este vendría siendo uno de los ejes centrales del trabajo grupal que van a tener que desempeñar. Entonces decidí colocar estas diapos, estos abordajes, porque va a ser parte de la confección
del trabajo grupal, de la elaboración del plan de intervención. Entonces, mejor revisarlo porque lo van a tener que llevar a cabo en ese trabajo que se va a realizar en un par de semanas más, 1 o 2 semanas más. Y lo voy a sintetizar con 4 láminas, o sea, con 4 slides, ¿ya? Cuando hablamos de la importancia de la claridad y la dirección, ya dijimos que establecer objetivos proporciona dirección clara frente a las acciones y a los esfuerzos, y cuál es el nivel de cumplimiento que deberíamos tener. Que cuando se fijan los objetivos y se proporcionan los marcos de referencia o ayuda a las personas a orientar las decisiones hacia las metas específicas. Ya cuando tenemos estos elementos y tienen que estar claros y transparentes como el agua y comprendidos por el 100% de los integrantes del grupo o del equipo, ya es importante que este elemento quede claro ya desde el inicio. Cuando hablamos de motivación y compromiso, tiene que ver con que los objetivos tienen que ser capaces de impulsar motivación, tiene que ser capaz de generar un sentido de propósito. Y eso también, obviamente, debe ser una posibilidad donde las personas y los equipos se sientan desafiados, donde se sientan que sus esfuerzos valen la pena asumirlos. Ya la idea, obviamente, con la motivación y con los compromisos a nivel de lo que se espera es cumplir con el objetivo en el sentido de poder reforzar el compromiso, y la idea de cuando se realizan estos elementos de cumplimiento se van generando ciclos ascendentes positivos en función de los logros y de los avances. También una cosa de motivación y compromiso es que cuando se van cumpliendo los hitos es importante reforzarlos y generar siempre esta mirada apreciativa que se los mencioné la semana pasada, centrarse en los logros. Cuando una persona usted la destaca por los aspectos negativos, no es constructivo, socava el trabajo, las críticas socavan el trabajo en equipo, sobre todo cuando las críticas son destructivas, son malintencionadas. Y ahí tenemos una brecha cultural que nos pasa la cuenta. Nosotros idiosincráticamente somos muchos, nos entrenan de chiquititos a ver el error, porque eso lo aprendemos mucho en la escuela, lo aprendemos mucho en el sentido común. Entonces, en esta materia de trabajo colaborativo, de soluciones colaborativas, de trabajo, de cohesión, tenemos que centrarnos en esta otra perspectiva. Tenemos que ir a la motivación y al compromiso desde un ciclo y un proceso de logros y avances. Pequeñitos que sean, se deben destacar. Ya eso es importante. ¿Qué otro elemento importante tenemos que destacar en esta materia? Tiene que ver con el enfoque y la priorización. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted es capaz a nivel de importancia, fijar objetivos, lo que establece asimismo es enfocarse a los elementos importantes. Cuando usted es capaz como equipo de fijar un enfoque, un foco de trabajo, lo que está haciendo es, en el fondo, dejar de lado los distractores y dejar de lado todo lo que dispersa la energía. Por eso es importante el foco, ¿ya? Y la priorización. Nosotros cuando trabajamos con enfoque y priorización vamos definiendo una jerarquía de elementos de mayor importancia. Ya también tenemos que ser ordenados, y esto también es una comprensión de conocimientos que necesita de alguna forma en el nivel de cumplimiento priorizar. Ya los objetivos tienen que ser diseñados y tienen que ser abordados ya sea en foco como en priorización de tareas y de actividades. Usted no puede abarcar todo.
Eso nos pasa en general en la vida, cuando uno quiere hacer muchas cosas y no logra organizarse, no funciona nada en contemporáneo. Por eso es importante el foco y la priorización. Ya tiene que haber una claridad, tiene que haber una precisión, una jerarquía para poder abordar las temáticas de equipo. Otro elemento importante a nivel de, digamos, de importancia es la medición del progreso. ¿Ya? Es importante que cuando estamos en este proceso es poder identificar los criterios a medir y obviamente una vez que nosotros vamos avanzando también tenemos que señalar el progreso y el desempeño adecuado, el desempeño deseable o destacable. Asimismo, cuando hablamos en función de los componentes, tiene que ver también con alcanzar el objetivo eh, y la idea es mostrar el éxito y mostrar eh, cuáles son las evaluaciones que se están llevando a cabo y si no son así, cómo podemos ajustar con nuevas estrategias la medición del progreso. Tenemos que ser capaces de identificar hacia dónde queremos ir y cuál es nuestro estándar o cuáles son nuestros desempeños óptimos en estas materias. Y cuando no lo estamos alcanzando, tenemos que, a nivel de componente, generar estrategias para que pueda medir el progreso. Y como les decía, el progreso, aunque sea mínimo, aunque sea dirigido con claridad, con precisión, con foco, nosotros tenemos que ser capaces de destacarlo. Y cuando se va por, obviamente se desenfoca o se distorsiona o se generan ambigüedades, tenemos que ser lo suficientemente capaces de identificar y corregir. También a nivel de importancia se habla de alineación de esfuerzos, eh, en el sentido de fijar objetivos, ayuda a alinear los esfuerzos individuales y también de equipo hacia un fin en común. A nivel de componente significa cumplir objetivos que de algún modo refuerzan la colaboración, la coordinación y los esfuerzos. Ya aquí se habla mucho de lo que es la sinergia, de hacer una sumatoria de todos los aportes de cada componente, de cada colaborador, para poder generar en esta fuerza unida, una fuerza en común, llevar a cabo en este caso, cumplir con los objetivos, generando sinergia. Eso es importante, un concepto también que viene muchas veces, la sinergia viene bien asociada a la teoría de sistemas, también se habla en cibernética, se habla de sinergia, pero la sinergia es eso, en el fondo es sumar esfuerzos, sumar energías, vectores que nos lleven hacia el cumplimiento de objetivos, ¿ya? Y es mucho más relevante cuando nosotros sentimos que esa fuerza colectiva es la que hace la diferencia. ¿Ya? Por eso también la raíz de este curso se llama Trabajo y Soluciones Colaborativas, porque se enfoca también a la capacidad de sinergia que tiene cada equipo, de sumar energías, fuerzas. También a nivel de importancia se habla de la toma de decisiones, en el sentido que obviamente los objetivos sirven como criterios para toma de decisiones y también la idea es generar una base sólida para evaluar las opciones que se van a evaluar, ¿ya? Y la toma de decisiones informada implica, como ya dijimos, participación, comprensión de parte del equipo, sentido, motivación, porque si no tomamos decisiones no nos hacen sentido, no sirven. Y a nivel de lo que es el componente, tiene que ver en el fondo con dar cumplimiento y demostrar la capacidad de la toma de decisiones de manera informada y de manera estratégica, ¿ya? Porque es importante que nosotros cuando tomamos decisiones, la información tiene que fluir en los distintos canales y también en los distintos niveles, en los distintos estamentos, y tiene que ser también a nivel de componente capaz de llegar a cada uno de los integrantes del equipo, digamos, como colaborador. Aquí hablamos a nivel
de importancia el desarrollo y el aprendizaje, en función de que todo aprendizaje obviamente promueve el desarrollo personal y profesional, y a nivel de componente, brindar oportunidades para adquirir nuevas habilidades, conocimientos y experiencias valiosas. Todo, yo creo que es una cosa que a todos nos pasa en el mundo del trabajo, que cuando vamos enfrentando situaciones y las vamos desarrollando de buena forma o logramos llegar al objetivo, se siente un nivel importante de satisfacción, y también a veces hay situaciones sumamente complejas, sumamente difíciles, que cuando uno las mira hacia el pasado y dice, oye, ¿cómo podemos llevar a cabo este proyecto o esta situación la resolvimos bien? Cuando en algún momento a veces se pierde el norte, se pierde el rumbo, y tenemos que aprender incluso hasta de esas situaciones. Por eso es importante la capacidad de aprendizaje, y muchas veces nosotros tenemos que ser capaces de salir de nosotros mismos y también ser capaces de mirarnos desde afuera en estos procesos. Eso ya es una función ejecutiva mucho más compleja, poder ver, mirar desde afuera lo que realmente aprendimos a nivel personal y a nivel colectivo. Entonces, por eso es tan importante el proceso de aprendizaje, ¿ya? Obviamente, entendiendo que a la base nadie es dueño de la verdad, y que los procesos colectivos y de grupo y trabajo en equipo es una cosa que se va desarrollando día a día, y que también, como dijimos, se necesita adaptabilidad, flexibilidad, etcétera, etcétera. Ahora, hablando de establecimiento de metas ambiciosas, tiene un sentido de importancia, porque si nosotros tenemos metas altas, también es mucho más desafiante, y también se promueve el crecimiento y el logro de aspiraciones más elevadas. Siempre cuando uno se pone metas más altas, obviamente lo que se va cumpliendo genera un impulso mayor, y vamos subiendo en esta escala digamos, de metas ambiciosas en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Y a nivel de componente, donde cae la palabra justa ahí es, en el fondo, demostrar las capacidades. También el aprendizaje en cuanto a superar desafíos, donde uno también sea capaz de, uno individualmente, colectivamente, aumentar la confianza y proporcionar en el fondo una evaluación de habilidades de los integrantes del equipo. Ya cuando tenemos metas ambiciosas, a todos nos impulsa a dar lo mejor. Eso en temas simples. En temas más literales es tratar de dar lo mejor que tenemos, ¿ya? Y las metas ambiciosas permiten ese desarrollo de esa perspectiva. A nivel de importancia, el reconocimiento y la celebración. Dice, bueno, acá cumplir los objetivos proporciona la oportunidad de reconocer y celebrar los logros. Uno debe estar siempre atento a que hay logros que se deben destacar, que se deben celebrar, y que deben ser puestos en el lugar que corresponde. Y a nivel de componente, obviamente refuerza la cultura positiva, motivadora, ¿ya? Incentiva al grupo, incentiva a generar este efecto de repetición. Cuando los grupos son exitosos, son igual que los estudiantes exitosos. ¿Se han dado cuenta ustedes que los estudiantes exitosos, hablemos de educación básica, media, educación superior, muchas veces los chicos o chicas o estudiantes que tienen buenos logros académicos, como que eh, se hacen asiduos a destacarse, como que les gusta esa parte, eh, les gusta destacarse y se sienten bien. Y ese es un método de refuerzo de desempeño exitoso. Cuando la persona busca también ese mecanismo a sí mismo se siente bien, y a sí mismo, obviamente en el trabajo en equipo, que tiene un componente colectivo, hace que las personas también se contaminen o que se contagien. La palabra justa es contagiarse de esos elementos de la celebración del logro. Es contagioso, es nutritivo y es positivo que tengamos buenos resultados desde todos los puntos de vista. Y ojalá que esos elementos que se destaquen, que sean exitosos, puedan salir a la luz, los talentos, las habilidades,
los conocimientos adquiridos, la capacidad a veces de reflexión, de evaluar eh, con honestidad nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conocernos mejor, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ahí tenemos una cosa para trabajar fuertemente. Aquí yo les coloqué esta imagen que alude un poco a la idea de los dardos, a cuando uno la chunta al centro, ¿ya? Eso es lo que nosotros deberíamos promover en el contexto del trabajo, del buen funcionamiento de un equipo, llegar al objetivo, llegar al centro y ojalá no perder tanto tiempo. Los buenos equipos no pierden mucho tiempo porque son capaces de enfocarse. A veces los líderes pueden estar en niveles jerárquicos o los líderes también pueden estar en el mismo nivel horizontal, pero lo importante es que un buen equipo de trabajo te permite desarrollar talento, visualizar los objetivos con claridad, permite generar motivación, interés, sentido. Y también los equipos exitosos también les gusta continuar destacándose, pues si no hay nada más valioso para la persona que destacarse, que sentir que lo que hace lo hace bien y que se destaca frente a otros equipos, otras personas. Preguntas, comentarios hasta el momento. ¿Cómo vamos? Hay preguntas, comentarios. Está claro. Yo quise destacar este tema, como se los dije, básicamente porque es donde vamos a tener que trabajar en la línea del plan de intervención que se le va a solicitar eh, en la última, en la evaluación de grupo, ¿ya? Y estos van a ser puntos clave que van a tener que ustedes reconocerlo y poder aplicar y poder generar soluciones respecto de estos elementos, ¿ya? Por eso lo quise explicar literalmente cómo viene en la materia. Si no hay preguntas, vamos allá a las últimas láminas que tenemos. Acá lo que yo quise en el fondo, y esto también se los propongo a ustedes para que lo evalúen internamente de modo autocrítico, a nivel de autoconciencia. Y la invitación acá, si quieren lo comparten sus resultados, pero yo lo que quiero es proponerle acá que usted evalúe si usted pertenece a un grupo o a un equipo de trabajo, ¿ya? De modo consciente, ¿ya? Porque aquí vamos a identificar 7 diferencias. Entonces, al final del día, me gustaría que usted sea capaz de por lo menos identificar en qué fase está usted en con sus colegas, si son un grupo de trabajo o si son un equipo de trabajo. El grupo de trabajo se caracteriza en mantener una actitud pasiva frente al conjunto. Ya no le interesa si viene, pertenece a un grupo, a un colectivo. El equipo, digamos, como plan de mirada y de intervención, eh, la gran diferencia es la proactividad. ¿Ya? Digamos, el grupo es mucho más pasivo, el equipo es proactivo, se anticipa, visualiza. El grupo tiene la característica de generar aspectos relacionados con el individualismo. Las personas tienden un poquito más a ser más egocéntricas o mantener una visión más egoísta del trabajo. El equipo, de modo diferente, busca la interdependencia, el enriquecimiento entre las partes, ¿ya? El tercer elemento es la confianza. La confianza en el grupo es algo más accesorio. En el equipo la confianza es un pilar fundamental. La confianza y la cohesión, como lo hablamos anteriormente, son cosas que van unidas. En el punto 4 se habla de que se compite, en un grupo se compite y se busca destacar. Fíjense nuevamente esta idea como de la individualidad, porque el grupo efectivamente, cuando el grupo funciona sin
sin objetivo en común, la tendencia es a hacer el trabajo y poder destacar tu logro a veces en desmedro del colega que está al lado tuyo. Ojo con eso. Ya me gustaría que después lo revisáramos ahí si alguno quiere hacer alguna interpretación respecto de este elemento, pero yo creo que estas 7 diferencias son clásicas y son categóricas. En el equipo, el concepto fundamental es la cooperación y el sentido de pertenencia. Es más importante cooperar y pertenecer que destacar. ¿Se fijan? En el equipo son grandes eh, diferencias. En el punto número 5, acá dice que el grupo, respecto a los conflictos, se evitan para proteger al grupo. ¿Ya? La comunicación obviamente viene más maquillada, viene más controlada y muchas veces los grupos funcionan de manera discreta, como hay individualismo, como no hay cohesión, las personas a veces tienen temor de comentar lo que piensan y lo que sienten. Al contrario, los equipos busca de alguna forma afrontar los conflictos y buscan también el crecimiento y la solidez dentro del proceso de abordaje de conflictos. ¿Ya? En el punto número 6, acá se habla de que el grupo se limita a la aportación de ideas y a la crítica. ¿Ya? Como les decía anteriormente, yo creo que todos hemos pertenecido a algún grupo de trabajo, donde solo se limita a solamente a lo concreto, la idea, a destacar la crítica y todo se queda ahí, ¿ya? Como una cosa de un diálogo sin retroalimentación. Se enuncian las situaciones, se plantean, pero no se resuelven porque como no hay comunicación y no hay diálogo y la tendencia es a que cada uno hace su parte y chao, obviamente no hay procesos de crecimiento. En el equipo, lo que se busca es potenciar la aportación del talento, especialmente en esta construcción de ideas y de sugerencias para generar mejoras. Es una estrategia que en definitiva potencia los talentos individuales y también los talentos grupales. Es importante también destacar eso. Las diferencias entre un grupo en cuanto al foco, eh, generalmente el grupo de trabajo está más centrado en no perder o no tener que, o sea, solamente cumplir con una baja expectativa, solo responder. El equipo, digamos, en su punto de vista mucho más profundo, busca el foco en el aprendizaje, en el ganar-ganar, en el crecer. Si yo crezco, mi colega crece. Si yo gano, mi colega gana. Si yo soy capaz de aprender, también puedo transmitir esa misma sensación de que el aprendizaje nos permite el crecimiento, la colaboración y la reflexión grupal. Se fijan que hay grandes diferencias. Yo creo que eso es importante. Y ahora les pregunto si a ustedes les ha pasado que se han encontrado frente a estas situaciones, a pertenecer ya sea a un grupo de trabajo o también a un equipo de trabajo, que son cosas distintas. Aquí para mí son los siete ejes fundamentales. Don Juan, pero uno puede pertenecer o sentirse que está como en los dos bandos, en un O mismo sea, trabajo. claro, lo que pasa es que aquí se puede mezclar, ¿ya? No son aleatorios, en el sentido, perdón, no son categóricos, ¿Eh? no son categóricos, no es que categóricamente, pero lo que buscamos acá, en estas diferencias, es que efectivamente los grupos humanos de alguna forma son particulares, tienen identidad y pueden tener incluso de estas dos características, pero siempre va a predominar una sobre la otra. No sé si me explico con esta respuesta, que en Ujú. el fondo, de modo casi natural, eh, surge o sale a flote más características del grupo o
más característica del sentido de equipo. Por eso elegí estas 7 diferencias, porque creo que son muy a nivel expresivo, son fáciles de identificar. Es que esta semana tuvimos esa conversación con una de mis jefas y estábamos viendo que en realidad, por ejemplo, yo pertenezco, nosotros somos 7 personas que estamos ejerciendo la misma función. Y ella me dice, ustedes son un equipo. Y yo le decía, no, nosotros no somos un equipo porque todos funcionamos en definitiva con respecto a una determinada misión. Hacemos lo mismo, pero no es igual porque tenemos que circular frente a la sala, que para mí la sala sí es un equipo. Ya. Ya con los ministros, no estamos obviamente en lateralidad, no somos todos iguales ahí, pero sí, desde el oficial de sala, todos funcionamos como un equipo. A diferencia de con mis colegas que sí, ¿cómo se llama? Ya dicen, no somos un equipo, yo ahí difiero. Entonces siempre estamos como ahí, siempre estamos con la mezcla extraña. Sí, importante que primero que usted lo identifique, lo haga consciente y que también vaya asimilando que un cambio desde esta perspectiva permite abrir más puertas, porque si uno lo mira así como de manera literal, eh, el equipo genera procesos de enriquecimiento personal y colectivo en grupo. Y digamos, el grupo de trabajo es mucho más individualista, más egoísta, ¿no? Por decirlo así, de una forma más simple. El grupo es como dice la definición, es un grupo de personas que desarrollan medianamente ciertos objetivos, pero no Como lo, necesariamente hay procesos de aprendizaje. ¿Me entiende? Es más egoísta, como que sí. cada uno hace su parte y no le interesa bien lo que dice el otro. Manuel, está pidiendo la palabra. Sí, lo que pasa es que comparto lo que dice Claudia completamente y yo creo que pasa no solamente en Valparaíso, sino que en la gran mayoría de las cortes de apelaciones, que en el fondo trabajamos más como grupo en lo que es la sala, pero creo que ahí está el tema de la tarea nuestra de generar este cambio de paradigmas, y de verdad que lo digo así, de lograr trabajar en equipo. Porque yo entiendo lo que dice Claudia, por ejemplo, tiene 7 salas y cada sala va a funcionar distinta de acuerdo a los ministros que existan. Entonces le da instrucciones particulares a cada digitadora. Y eso pasa, y esa es la realidad. El punto es cómo podemos generar este equipo de trabajo que digamos es que los digitadores trabajan de forma estándar. Porque es más, si a Claudia le digo, ¿sabes que Claudia está en la primera sala esta semana y por X motivo tienes que irte a la tercera? Le tienes que preguntar a la colega, ¿y cómo funciona la sala? ¿Qué piden los ministros? ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es esto? Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque en los tribunales reformados se ha logrado estandarizar un poco más eso. Pero en las cortes de apelaciones, particularmente también la Corte Suprema, ha costado un poco más. Y ahí donde generalmente estamos en esta disyuntiva, y yo ahí recojo el guante también como jefatura, es cómo lograr justamente decirle a las chicas, porque también tenemos digitador acá, oye, hagámoslo más estándar. Chuta, pero es que es un desafío, y así lo digo, es un desafío con un tema de cambio de paradigma que no lo veo tan al corto plazo. Sí. Gracias, Manuel. Eh, bueno, obviamente yo me trato de hacer una idea, lo que usted señala con las explicaciones de Claudia y usted como también en su opinión. Efectivamente, hay un componente que también es central en esta idea, es que eh, conformar un trabajo en equipo depende también de la comprensión y de la capacidad transformadora que tengan las personas para poder entender esas diferencias que son sutiles y que, como dice usted también, es un cambio de paradigma, te pone en una perspectiva muy distinta. Trabajar en un equipo, trabajar en un grupo, son cosas, y ahora estoy entendiendo que quizá lo que le está pasando a ustedes también es que van a ser los impulsores de ese cambio de paradigma en el sentido de, si bien tienen una plana jerárquica, pero toda esa plana jerárquica, podríamos decir los magistrados, ya que están en ciertas categorías, obviamente todos los funcionarios, los colaboradores que están debajo de eso, también tienen que comprender de que hay procesos que deben asimilar
y que también permiten, haciendo un análisis mucho más profundo, de establecer las mejoras para llegar a funcionar como equipo, entendiendo las lecturas que obviamente van a estar delimitadas por otros entes, por ejemplo. Sí, esa es la cosa también, bien a veces a ratos como media compleja de explicar, porque pongamos a usted se le exigen cierta categoría de servicios, ¿ya? Esos servicios los tienen que ustedes, porque no son productos tangibles, son intangibles, son servicios. Obviamente los servicios son muy difíciles también de medir, porque los servicios a veces se evalúan en elementos cualitativos, en aspectos técnicos, etcétera. Pero lo importante de esta lectura que estamos haciendo es que primero tenemos que atravesar el proceso de comprensión, de conocimiento y de compromiso que nos lleva a avanzar en esta escala hacia un mejor desempeño y a una mirada más completa y más amplia de lo que significa trabajar con otras personas. Porque el nivel de transformación que seguramente estoy tratando de entender, se está dando, es que efectivamente hay diferencias comprensivas. No todas las personas van entendiendo estas líneas de análisis, porque tampoco es así, o sea, tampoco es que uno esto lo da por hecho, o sea, uno trabaja en una institución y le toca trabajar con ciertas personas, pero en este grupo de personas no todos tenemos claro estas diferencias. Y cuando nosotros lo vamos clarificando y lo vamos poniendo sobre la mesa, nos permite crecer. Y cuando nos vamos dando cuenta de que crecer juntos, de que avanzar, aprendemos juntos, las sensaciones van cambiando. Cuando somos capaces de tener una comunicación abierta, cuando somos capaces de tener altura de mira en función de tener una cohesión, un trabajo focalizado, donde somos capaces de mirar los aspectos más positivos para resaltar nuestros avances, vamos construyendo un camino ya distinto. Con estas poquitas palabras que les dije, suena súper fácil, pero es muy difícil de llevarlo a cabo. O sea, suena fantástico, pero en la práctica es mucho más fácil irse por el grupo. Facilito, así, pum. Ya. Juan Luis, y en razón de eso, por ejemplo, lo tocaste al principio de estas diferencias y también lo hemos tocado entre de los contenidos, es también los liderazgos que van apareciendo en este desafío de armar estos equipos de trabajo. Porque como tú bien lo dices, en el fondo tenemos también un tema cultural y organizacional, que es difícil. En el fondo es como le decimos a los ministros que no, que en el fondo así fue cuando uno llega acá y no se les puede decir, no se les puede decir que no. Entonces, justamente el liderazgo es que asume este desafío y de repente genera esta transformación. Por eso digo cambio de paradigma. Cuando yo digo el caso de Claudia, que es la digitadora, no solo es el trabajo con las digitadoras, sino que también es un trabajo con los ministros. Es decir, ¿le sabe qué? Es importante que todos los digitadores mantengan un estándar, porque si en algún momento cambiamos su digitadora, el que venga tiene que manejar los mismos conceptos y también el trabajo con ellos y que ellos también estén abiertos. Claramente a veces hay unas bofetadas que son bastante duras, que duelen, Seguro. y la Claudia se ríe porque es así, pero insisto, es como seguir con este liderazgo y decirse que vamos de nuevo y busquémosle la estrategia, busquémosle por un lado, busquémosle por... Y en el fondo por ahí está un poco el trabajo que en conjunto vamos haciendo. Y de verdad que lo digo, en el caso de la sala, la digitadora es fundamental para poder lograr esto junto con los ministros, que en el fondo es una vocera que tenemos dentro de los equipos internos. Sí, es que ahí es donde se trabaja estratégicamente, porque lo que hay de fondo no es que esa autoridad va a estar en tela de juicio. Eso no estamos haciendo eso, sino que tenemos que mejorar los procesos, porque son los procesos son los que se tienen que corregir. Y en los procesos estamos involucrados todos. Y donde estratégicamente tenemos que buscar las soluciones y buscar el camino a que el trabajo se haga de mejor forma, que cobre sentido para cada uno de los participantes, incluyendo la autoridad, y donde claramente es un proceso de aprendizaje en conjunto, es colectivo, todos tenemos que aprender porque las cosas cambiaron por algo y tienen que seguir cambiando. Es loco lo que estoy diciendo, porque son territorios de ambigüedad lo que estamos hablando, porque por una parte confundimos la jerarquía con la razón y la verdad, pero si ponemos magistrado a trabajar solo, un ejemplo bien burdo lo que voy a decir, eh,
si está solo en la sala, no puede tampoco realizar su trabajo, ¿me entiendes? Por más allá que él sea la autoridad máxima, también depende única y exclusivamente de todo el complemento que hace que ese trabajo se haga de buena forma y que llegue a puerto de una forma eficiente, clara, transparente, con foco, eh, limpio, por decirlo de alguna forma. Juan Lo Luis. más transparente y limpio posible. Eso ya es difícil, es re difícil. Y Sí, eso se entiende en un conjunto, más allá de las jerarquías. Juan Luis, ¿me Henry, escuchas? Sí, mira, acá en Valdivia no sucede tanto eso, ¿ah? Pero desde la perspectiva de la industria de donde yo vengo, tú tienes que entender de que siempre los grupos van a tratar de competir entre sí. En el caso de Claudia dice que tiene 7 digitadores más o 7 salas más, entonces siempre va a haber una competencia interna que se genera producto de que el ser humano quiere sobresalir sobre otro. Y muchas veces se toman acciones pensando en que podemos ser los mejores y destacarnos, como decías tú en láminas anteriores, y no compartes esas habilidades con las otras personas por miedo a que pierdas tu ventaja. Desde la perspectiva de la industria también sucede eso. Imagínate, yo vengo de una industria donde trabajábamos a 3 turnos, todos con un mismo objetivo: producción buena, sin accidentes en calidad y cantidad. Pero siempre habían turnos que se destacaban, pero nunca compartían sus, entre comillas, sus secretos. Hasta que empezamos a hacer equipos de trabajo de liderazgo con los operadores y nos empezamos a notar de que en algunos casos, por ejemplo, son tonteras, pero puede pasar, se escondían algunas veces los parámetros o se cambiaban algunos parámetros en las máquinas para que el equipo que entraba siguiente no produjera de la misma forma que tú estabas produciendo. Te cambiaban las concentraciones, en este caso de adhesivo, te cambiaban algunas cosas, algunos parámetros, la humedad, etcétera. Hasta que nos logramos descubrir eso y nos dimos cuenta de que efectivamente necesitábamos nivelar la cancha. Necesitábamos que no el turno sobresaliera, sino que la producción de la planta sea buena, porque al final de cuentas cuando te rechazan un producto no te rechazan al turno, te rechazan a la planta. Entonces, desde esa perspectiva, es un trabajo maratónico, es un trabajo de largo alcance, es un trabajo de mucho esfuerzo, porque efectivamente, como decía Manuel, hay que cambiar muchos paradigmas, romper ideas, romper formas de trabajo y romper también nuestra propia autosuficiencia. Somos los mejores, a veces, pero también cometemos errores y esos errores tratamos de ocultarlos. Entonces, dentro de la corte, por lo menos yo llevo un año acá en la corte y no, en sala no he visto eso, pero afuera, en el ámbito industrial, sí se ve mucho el trabajo de grupo. Aun cuando somos un equipo dentro del turno, somos un grupo dentro de la planta. Y eso también genera divisiones. ¿cierto? Sabias palabras, Henry. Vamos a sintetizar. A ver, aquí la síntesis, lámina final. Ejercitar roles, reconocer los roles dentro del equipo de trabajo, ¿ya? Una cosa fundamental es la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad. Ya cuando nosotros chocamos contra los muros sucede lo que acaba de explicar Henry. Romper paradigma significa rigidez. Y nosotros tenemos, para poder hacer un cambio, tenemos que atravesar la vereda de la flexibilidad, la adaptabilidad. La comunicación prioritariamente debería ser efectiva, asertiva, transparente, abierta. Colaboración y apoyo mutuo, ya entendiendo de que, como decía, siendo servicio o producto, a nosotros se nos mira desde afuera como un todo, no como equipos divididos dentro. Ya eso también es una cosa difícil de cambiar a nivel cultural. Atravesamos también y ahí cada uno de ustedes seguramente tiene oportunidades de generar, digamos, comportamientos asociados al liderazgo. Liderazgo situacional, no es por jerarquía, sino más bien es por situaciones en las cuales tenemos que alzar la mano, tenemos que eh, poner sobre la mesa nuestros puntos de vista, ¿ya? En modo constructivo, mejorando los procesos y generando una mirada más estratégica y más inteligente de la realidad y de los contextos que tenemos que atravesar como equipos de trabajo. Asimismo, la constructividad en la resolución de problemas es crucial.
tenemos que tener miradas constructivas, no destructivas, constructivas en función de los elementos exitosos, de las correcciones, de la mirada estratégica. Y una cosa que trabajando en equipo también, a veces se da cuenta que uno es más rígido de lo que pensaba, o que le cuesta, o que tiene una cosa muy discursiva, muy bonita, pero en la práctica hace otra. Tenemos que ser, y esto es una cosa muy difícil, lo dejé para el final como explicación, el autoconocimiento. Hasta dónde nosotros nos podemos evaluar con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con las cosas que tenemos que mejorar en uno mismo, porque uno también en la crítica se ve reflejado. Como decía el dicho antiguo, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que ver la viga en el propio. Entonces, a veces uno se genera a nivel psicológico como la psicología del autoengaño. No, nosotros somos los mejores, lo hacemos bien, los otros son los que se equivocan. Y a veces estamos equivocados y tenemos que cambiar, y a veces tenemos arraigadas muchas creencias de nuestros desempeños que a veces tenemos que también corregir y ser capaces de flexibilizar frente a eso. Bien, estamos pasados una buena cantidad de minutos. Voy a dar por cerrada la clase de hoy. Les agradezco a cada uno de ustedes por sus intervenciones, por la participación, por habernos divertido también. La pasamos bien. Yo me entretuve viéndolo a ustedes en esta dinámica de las canciones. Así que espero que podamos vernos la próxima semana, ya en el módulo 4, y también ofrecerle, y aquí ojalá Natalia también eh, está presente, de ojalá ver ustedes si van a tomar la decisión de hacer dos grupos por separado o hacer un grupo de 5 personas donde todos pueden participar. Eso se los voy a dejar como tarea porque ya la próxima semana eso ya lo deberíamos tener definido. Estamos hablando del trabajo grupal, como una clase de 5 integrantes, podemos hacer un trabajo grupal, si que ustedes lo decían así, o bien sería un grupo de 2 y un grupo de 3. Ya, eso se los dejo como tarea. Yo quedo hasta acá, me despido. Gracias, Natalia. No sé si usted tiene que sumar algo más. No, agradecer a todos por la asistencia y recordarles de que la clase va a ser subida dentro del día a la plataforma para que la revisen si es que quedaron con alguna duda. Bien, muchas Así que nos gracias. despedimos, que estén bien, buena semana, Buena buen fin de jornada. semana. Gracias. Chao, Chao. muchas gracias. Chao, gracias.